Bueno, listo, entonces iniciemos. Buenos días para todos los que estamos conectados. Buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Sujei? Buenos días. Silvana, buenos días. Buenos días. Estoy muy bien. ¿Cómo van? ¿Cómo se encuentran? Bien. Entonces ya estamos grabando la clase, la charla. Entonces hoy tenemos un gran tema. Para mí es un tema fundamental. No nada más, como decía Claudia, no necesariamente para esta charla uno debe ser padre, porque uno pues también es hijo. Entonces hoy tenemos heridas de una crianza distorsionada. Entonces me gustaría iniciar conociéndolos a ustedes. Quiero que recordemos nuestra infancia y necesito que una persona me ayude a recordar cómo fueron los estilos de crianza que recibieron en el hogar. ¿Cómo fueron sus padres? ¿Tuvieron padres más relajados o más autoritarios? ¿Cómo fueron sus padres a la hora de criarlos? Yo tengo, ¿Sí? que la tengo todavía, mamá autoritaria y es autoritaria todavía hoy. Papá sometido a ese autoritarismo. Okay. Y él conmigo era una dulzura, pero siempre fue sometido. Ok, era un padre sumiso y una mamá autoritaria. A mí también me pasó lo mismo. Mi mamá es de carácter bastante fuerte, era la autoritaria, la autoridad de la casa, y mi papá era más tranqui con nosotros. De paso, mamá no nos daba permiso, así. Entonces nosotros íbamos y le pedíamos el permiso a papá, y porque sabía que papá iba a decir que sí, pero mi mamá iba a decir que no. Eso suele pasar y pasa muchísimo. Sí. Pero papá te dice, anda a preguntarle a mamá, y mamá te dice que no. Total. Sí, es cierto. Cuando papá y mamá no están conectados o tienen un mismo lineamiento para la crianza. No, dile tú, no, anda tú. Eso pasaba mucho. Entonces, ¿cuántas personas aquí fueron castigadas en su infancia? O sea, donde dicho castigo estaba relacionado, caracterizado por los golpes, y los gritos. Recordemos qué tipo de disciplina de pronto distorsionada tenían sus padres. ¿Cómo era la manera en que disciplinaban sus padres a ustedes como hijos y a sus hermanos? A los cachetazos. Y pasa muchísimo y es muy común, no se imaginan la cantidad de adultos en terapia todavía sanando esas heridas. Y es por eso el título de hoy, de heridas de una crianza distorsionada. Entonces, ahora viene la siguiente pregunta. La tengo anotada para aquí porque me parece súper importante. ¿Creen que los castigos y los golpes son violencia infantil o son disciplina? Violencia. Total. Violencia. Y es algo que nos ha costado mucho como sociedad aceptar. Porque entonces cuando tú hablas con otro tipo de papá en donde la disciplina punitiva es la que manda en el hogar y le comentas y le quieres hablar un poco acerca de la crianza positiva, de una te ponen un stop. A los niños hay que pagarle para que aprendan, para que estén disciplinados. Entonces vemos esta confusión en las palabras. ¿Cómo está confundida la palabra disciplina con castigo? ¿Cómo unimos como sociedad castigo a disciplina? Perdónenme. Entonces, qué pena. ¿Qué significa disciplina y qué significa castigo?
Disciplina viene de la palabra discipline, el latín que deriva del aprendizaje. Y habla, y su significado viene de la palabra discípulo, de dis. Entonces tenemos que el niño, en este caso, es un discípulo que está en pleno aprendizaje y que aprenderá de un guía, en este caso, nuestros padres. Aprendemos a través de nuestros padres y a través del modelamiento, de lo que vemos, de las experiencias que tenemos todos juntos como familia. Y no sé en qué momento nuestra cultura tomó disciplina como castigo. Lo voy a disciplinar. Entonces significaba que era golpes, era gritar. Entonces, cuando como sociedad adjuntamos a disciplina castigo, es un tema bastante controversial y bastante largo. Pero entonces miremos ahora qué significa castigo. Castigo viene del latín castigare, o castigare, en donde castigo a la persona para quitar cierta actitud, cierto pensamiento, para modificar la conducta, castigándola para que no vuelva a ocurrir, en donde esta palabra en ningún lado tiene como significado aprendizaje. Entonces yo lo castigo para que una conducta ya no exista, para que la modifiquen. No tiene nada que ver con el aprendizaje que le doy del por qué esa conducta de pronto debe cambiarla. Entonces sí quiero que estemos bien conscientes de que disciplina y castigo son polos opuestos. Totalmente distinto. Totalmente distinta, totalmente distinta. Entonces, quiero que ahora hablemos de la violencia en la niñez. Y saqué de una información de una página gubernamental en donde habla de que la violencia contra la niñez está presente obviamente en todos los países del mundo. Dentro de ella se identifica el comportamiento deliberado de personas contra niñas y niños para causarles daños físicos y psicológicos, incluso a veces hasta la muerte. Entre ellos están infanticidio y homicidio, maltrato infantil, abuso y explotación sexual, discriminación y exclusión, explotación laboral, esclavitud, servidumbre y tráfico, secuestro, torturas y tratos inhumanos y degradantes. Uso de niños y niñas para realizar actos delictivos, prácticas culturales que resultan en daños físicos y psicológicos, vinculación a grupos armados y las consecuencias que se derivan de los conflictos armados. Entonces creo que todos los presentes, al escuchar la violencia infantil, sin duda alguna nos sentimos tristes, indignados y hasta de pronto algunas veces con ira, cuando conocemos casos que nos llegan, que son para nosotros el día a día y que no podemos hacer nada. Existen entidades gubernamentales, ONG, que están dispuestos a trabajar estos tipos de violencia y que trabajan diariamente para que esto se erradique y para que las personas tengan también mucha más conciencia en el día a día. Sin embargo, existe otro tipo de violencia que pasa en la intimidad de nuestro hogar y de algunas instituciones también. Y es estas crianzas que son a base de autoritarismo, de miedo, de que infundan. La autoridad tiene como objetivo infundar miedo para que nuestros hijos sean sumisos y a su vez hagan caso. Hagan caso. Y este tipo de crianza, a pesar de que está dentro de la violencia infantil, aún no hay tanta conciencia todavía en nuestra sociedad. Porque entonces tenemos tan arraigado en nuestra cultura que al niño se le pega para que haga caso, al niño se le pega para que obedezca, al niño se le grita cuando está haciendo algo equivocado o errado, según nosotros. Entonces
a lo que nosotros llamamos como psicólogos crianzas adultocéntricas, en donde el adulto tiene la razón porque yo digo, porque yo soy grande, porque yo mando en esta casa. Entonces esas son las razones del por cual yo ejecuto mi crianza de terror, de miedo, de autoritarismo, sin reflexión, sin tomando en cuenta las emociones del niño, sin tomar en cuenta la calidad de vida y los derechos que tienen como niños. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué tipo de castigo utilizaban sus padres con ustedes? ¿Eran gritos? ¿Eran golpes? ¿Qué tipo de crianza a la hora de ejercer control y miedo sus padres ejecutaban? Porque hay unos que de pronto me dicen, no, a mí solo me gritaban. Sí recuerdo que me gritaban muchísimo. Para todo. ¡Báñate! ¡Haz tarea! ¡No hagas eso! ¡No te montes ahí! Y otros sí me cuentan, no, a mí no me gritan absolutamente nada. A mí de una me llegaba el correazo, el chancletazo, el golpe. Sí. Bueno, a mí, por lo general, yo fui como siempre muy temerosa al castigo porque veía que mamá pegaba mucho con correa a mis ¿Sí? hermanas. Yo fui la mayor. Entonces yo era la que tenía que dar el ejemplo de portarme bien. Y yo, por temor a que no me golpearan, porque me daba terror que me pegaran con esas correas gruesas Sí. que te dejaban marcadas las piernas, entonces yo, ¿qué hacía? Yo me portaba bien. Cuando mis hermanas hacían algo que las caían a correazos, después mi mamá estaba de noche echándole cremita para botarle las marcas de las piernas a mis hermanas, ¿viste? Y eso se hacía mucho en esa época, porque casi todo el mundo yo veía que salían con correazos y cuestiones así, pero bueno. Sí, total, eso ocurría muchísimo. Pero Actualmente sigue ocurriendo, pero antes ocurría mucho más. mucho más, pero los gritos también algunas veces duelen hasta creo que muchísimo más que los golpes, porque es como que le van inculcando al niño, tú no sirves para nada, tú esto, y para mí eso es grave, peor. Entonces, esa es una de las principales heridas que fomentamos en los niños cuando nuestra crianza es punitiva, es autoritaria y autoritaria con límites y golpes, con este tipo de límites distorsionados, porque también confundimos límites. A los niños hay que ponerle límites, entonces confunden que el límite es la correa, es el grito, es el golpe. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay algo que es importante que recalquemos acá. De pronto todos estamos relacionados con este tipo de crianza distorsionada. Sin embargo, nuestro objetivo hoy no es juzgar, de pronto si lo ejercieron como padres en algún momento. Glaide en estos días me decía, este post que pusiste en tu Instagram me dio duro en la cabeza, me sentí mal. Y esa no es la idea no es juzgar y no es que ustedes se sientan mal, sino que sean mucho más conscientes a la hora de reconocer qué tipo de crianza obtuvieron para luego poder reconocer las heridas que tienen para poder sanarlas. No podemos sanar una herida que no conocemos y no identificamos. Y entonces estas son las principales heridas. Entonces tenemos miedo, porque entonces el niño o la niña no reconocen y no reconocen a sus padres como esa fuente de confianza, más bien de miedo, porque entonces tengo miedo de actuar mal porque me pueden pegar, tengo miedo de hacer tal cosa porque entonces me castigan, me gritan, me pegan. Entonces es una crianza basada en el miedo y basada en el miedo no nada más a nuestros padres, porque eso también luego se transfiere a mi jefe, a mi maestra, a mi pareja. Entonces vivo con ese miedo allí oculto. Es que no, ay, ¿será que mi pareja se pone brava si yo hago tal cosa? Ay, no, qué miedo. Entonces ven cómo estos miedos y estas heridas nos van acompañando en nuestra adultez. O sea, si nuestros padres a tiempo no se dan cuenta de los daños que nos están causando y no buscan ayuda profesional, estos miedos nos van a acompañar hasta la adultez y nos van a traer consecuencias a la hora de relacionarnos con nuestras parejas, con nuestros amigos y con nuestros jefes. Y con Entonces también tenemos, ¿cómo? y con nuestros hijos.
y con nuestros hijos, porque entonces si no paramos este patrón de conducta, Sí. es algo que va a ser repetitivo, porque entonces a mí me criaron así y luego yo voy a criar así. Recordemos que yo siempre le digo a los papás que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces eso es una de las cosas que hoy en día tenemos que cambiar, y más con el hecho de que tenemos mucho acceso a la información. Existen libros buenísimos que hoy en día lo puedes descargar por PDF, de crianza positiva, de cómo cambiar y cómo mejorar la crianza punitiva en el hogar, cómo cambiar nuestros patrones conductuales, y que hoy ya no hay excusa para los futuros padres y los padres que hoy estamos actualmente. No hay Lo excusa. importante, y lo importante, André, de saber a quién escuchar, porque Sí. yo te comentaba que yo fui una mamá con mi primera hija y una mamá con el segundo. Por Sí. supuesto, a la primera le tocó una mamá sin instrucciones, que lo que hacían los patrones que habían ejercido conmigo. Y con el segundo he recibido muchísimas críticas de que por qué no soy más fuerte, de que por qué no soy como fui con la primera. Entonces, mucha gente lo toma inconscientemente, porque como estamos hablando, somos víctimas de víctimas. No es que te quieran que tú maltrates al chico, pero es como que se quedó desafortunadamente una errada creencia de que con la chancleta, de hecho hay muchos posts que puedes ver que este era el mejor psicólogo de mi época y aparece una correa o aparece Eso. Entonces, ¿a quién estoy escuchando? Estoy escuchando una charla con una psicóloga especialista, o estoy escuchando a mi suegra que me dice, no, tú tienes que pegarle a ese muchacho porque si no, se te sale de las manos. Entonces vemos allí cómo está confundida la palabra disciplina con castigo. Sí, a mí me pasa como la idea que yo tengo 3 hijos adultos que ligaban chirlos. Yo fui criada así. Después de haber tenido al tercero, yo empecé a estudiar para ser maestra y tenía pedagogía, psicología, y me di cuenta de algunos errores que había cometido. Y nunca les exigí, a pesar de los límites, no tuve otras exigencias. En lo académico los dejé que ellos hicieran como les gustaba, porque no quería también repetir el patrón. Ahí no sé si estuve bien, pero es un aprendizaje. Yo ahora tengo un niño más chiquito, Sí. que jamás es muy bueno, es muy bueno. No, a lo mejor si tuviera un niño terrible, no le pegaría, pero tendría que buscar la forma de ponerle límites. De todos modos, se habla mucho. Yo a él lo crío hablándole, y por ahí me enojo y me mira raro, porque eso está dentro mío, eso yo tengo que sanar. Entonces, por ahí levanto la voz o grito una palabra, pero nada que ver como fueron criados los otros. Pero él es muy bueno. Tampoco lo exige. Yo me rebelaba contra el maltrato y fui siempre la rebelde de la familia, fui siempre la re mala, más mala era más mala. Eso suele suceder. Entonces, en estas crianzas, en estos tipos de crianza en donde el castigo corporal es abundante y los gritos y el maltrato físico y psicológico, existen estas heridas que nos quedan, como lo estaba comentando, si no las sanamos, nos van a acompañar hasta la adultez. Entre ellas también está la baja autoestima. Entonces, a veces también confundimos el yo me quiero, yo me amo. Muchos adultos vemos en redes sociales, vemos en nuestros amigos, yo me amo, yo me quiero, no, yo estoy haciendo esto por mí, pero eso no significa necesariamente que tengan una buena autoestima. Si estas heridas no son sanadas, nuestros pensamientos de inferioridad, nuestros sentimientos y nuestra autoestima pueden estar bajas, pueden estar heridas, pueden estar distorsionadas, nuestra autoestima puede estar fracturada. Entonces esto nos lleva
a relaciones con nuestros padres o que se transfieren de pronto luego a nuestras parejas, a nuestros jefes, en resentimiento o rabia. Entonces vemos parejas que se sacan las cosas, vemos parejas que se gritan, que se insultan. Entonces, volviendo a ese mismo patrón de convivencia que tuvieron con los padres, vemos personas en el trabajo que no respetan a sus jefes por este mismo resentimiento que fueron llevando y arrastrando por tiempo y por tiempo desde la crianza punitiva con sus padres. Entonces esto trae otras consecuencias en el niño y es la soledad y el abandono que desde muy pequeño está presente en ellos. Porque entonces son niños que a pesar de que tener una familia, no charlan, no conversan, no expresan sus sentimientos ni sus ideas. Entonces sintiendo estos pensamientos de abandono, porque entonces mi mamá no me quiere, mi papá no me quiere, porque cuando soy yo la mamá, cuando soy el papá, y me toca castigar, me toca pegar, me toca gritar, donde para ese niño soy una figura importante, soy una figura de bienestar, soy una figura que tiene que representar la seguridad, y entonces lo que le estoy obsequiando es castigo, es golpe, y es maltrato psicológico. Entonces este sentimiento de abandono se ve muy reflejado, y que este sentimiento de abandono se ve hasta la adultez. ¿Y cómo me afecta de adulto este sentimiento de abandono? Porque entonces tengo miedo de dejar a mi pareja porque es que no me quiero sentir sola. Entonces tengo miedo de dejar mi trabajo aunque me traten mal, porque es que ¿a dónde voy a estar? Entonces huyo del rechazo aún cuando este rechazo es salud mental para mí, porque este chico es mi pareja, pero no me trata bien, también me grita y me insulta, porque entonces estoy buscando el mismo patrón, pero no lo quiero dejar. Así como no dejé a mi mamá y a mi papá, porque no podía, era una niña. Entonces, esta indefensión, esta vulnerabilidad, me va a acompañar hasta la adultez si no sano mis heridas. Entonces, estos sentimientos de tristeza también me van a acompañar, van a ser mis mejores amigos, porque entonces, no, es que no, yo no sirvo para esto, no, porque es que, ¿cómo hago? No lo puedo dejar o no puedo dejar el trabajo. Entonces son sentimientos de abandono, de soledad y de tristeza que si no concibo la manera de resolverlos, de sanarlos, van a estar allí latentes, de pronto a veces dormidos, de pronto a veces no me doy cuenta, pero allí están. Entonces, ¿qué no? ¿Cómo? Una pregunta, André. Sí. ¿Cómo? Bueno, creo que tú lo vas a... que enseñas cómo sanar eso, ¿no? Porque conozco personas que ahora, de hecho tengo un sobrino que ahora tiene actitud violenta y es porque el padre lo maltrató mucho. Y ahora estás lejos del padre y yo me puse a hablar con él y es como que él me dice que le gustaría tenerlo al frente para matarlo a golpe de todo lo que el golpe que dio y que es algo que él tiene retenido, ¿viste? Claro. Él lo tiene adentro y de hecho ahorita mi hermana le está buscando un psicólogo porque ya él tiene 26 años y está con eso, ¿entiendes? Entonces, no dura en relación, gracias a Dios no ataca a nadie a golpe, pero de repente ¿Sí? lo descarga con una pared, y eso no es bueno. No, claro. Entonces, ahora, yo ayer vi esto y yo dije, uy, esto está bueno para mi hermana. Pero mi hermana ahora está en el hospital porque el esposo se cayó y está hospitalizado. Entonces, yo la estoy viendo como para después asesorarla, ¿viste? Pero me gusta Claro. este tipo de cosas porque uno siempre tiene que aprender esto. Es cierto, uno siempre tiene que aprender. Y bueno, acá este tipo de enseñanza no es de una manera positiva. Entonces, ¿qué le enseña la crianza punitiva a los niños? ¿Qué enseñanza le estamos dando cuando ejecutamos este rol? Y es hacer víctimas, haciéndose más susceptibles a ser maltratados. Porque entonces yo le estoy enseñando que yo como adulta y como cuidadora primaria tengo el poder de ejercer en él
violencia. Entonces, lo que ese niño va a llegar hasta la adultez siendo más susceptible a la hora de recibirla, ya sea por un jefe, ya sea por una pareja, ya sea por amigos o por otro familiar. Entonces, ¿qué también me enseña? Que es aceptado socialmente el comportamiento violento para resolver los conflictos, lo que le está pasando a tu sobrino. Entonces, la violencia está aceptada para yo resolver los problemas que tengo, porque así me criaron, eso fue lo que yo recibí. Entonces, eso está bien visto, eso está correcto, porque si mi papá lo hicieron conmigo, entonces significa que eso es lo correcto. Entonces, soy un padre, luego soy un hijo violentado, que luego va a ser un padre violento con sus hijos, para enseñarlo cómo debe ser, porque está correcto, porque eso fue lo que yo recibí. Entonces, esta distorsión va a ir creciendo conmigo a lo largo del tiempo, hasta yo ser un padre que lo ejecuta. Entonces, esta enseñanza también dificulta el desarrollo de la autonomía, es decir, de ser capaces de actuar por convicción y no porque alguien les dice cómo actuar. Cuando ejecutamos los castigos corporales en los niños y este autoritarismo distorsionado y tóxico, la autonomía en el niño la asesinamos, porque entonces son padres que toman decisiones por ello. No, vas a estudiar tal carrera, porque yo te la voy a pagar y yo mando en esta casa, porque es lo mejor para ti. Entonces, ¿cómo involucramos también estas palabras de amor tóxico y de seguridad tóxica? Porque yo te amo y tú vas a estudiar esto, porque esto es lo que te conviene. Tú vas a hacer esto. Entonces, al tomar los padres decisiones por los hijos, matan su autonomía, entonces se convierte en un adulto que no sabe lo que quiere, que se deja manipular, ya sea por su pareja o por sus amigos, que entonces se le dificulta la toma de decisiones, cuando en un adulto eso es tan primordial. Y un sinfín de cosas que de pronto en la adultez se me va a dificultar relacionarme con mi entorno, tomar decisiones, tener un trabajo estable, una pareja estable, y como consecuencia a la hora de tener una familia, voy a tomar estos patrones distorsionados que llevo desde la infancia. Entonces, acá hay un segmento que a mí me encanta y es padres adultos modo piloto automático. Entonces, esta es Mariana. Ella es Mariana, se las presento, tiene 5 años. Aún no conoce cómo gestionar sus emociones, porque evidentemente tiene 5 años. Y tiene cero tolerancia a la frustración. O sea, ella lo quiere todo ya, ella no puede esperar. Así son los niños de 5 años. Entonces, ella quiere jugar con mamá y con papá. Ella quiere jugar porque es un sábado y quiere jugar con su mamá y su papá. Pero mamá y papá todavía están trabajando en la computadora, tienen mucho trabajo acumulado. Entonces la niña agarra su pelota y va con mamá a su cuarto y le dice, mamá, juega, y la jala, y la jala, y la jala, juega conmigo la pelota, porque los niños son insistentes, los niños tienen mucha energía. Entonces, en ese arrebatamiento de la mamá y de la niña, la mamá en piloto automático se voltea y la golpea y le grita, estoy trabajando, Mariana, déjame tranquila. Entonces, esto pasa, este es un ejemplo de piloto automático, de padres y adultos en piloto automático, en donde no tengo la capacidad de analizar la situación. Mariana es una niña pequeña, quiere jugar porque es un sábado, es momento de estar en familia, sin embargo, ella no es consciente de que estoy trabajando, de que necesito el trabajo y de que es importante también. Entonces, no es lo mismo cuando trabajo en piloto automático, en donde mis impulsos están allí, la impulsividad me lleva, lo que trae como consecuencia que le grite, que le pegue, sin antes tomar conciencia del momento, de explicarle con emotividad o con afectividad, mi amor, estoy trabajando, permíteme 1 hora y ya yo juego contigo,
o de pronto tomarte 5 minutos de receso para luego jugar con ella o entretenerla con otra cosa, o bajarte a su nivel y decirle, no, Mariana, mira, ¿qué te parece si te sientas a mi lado y coloreas y cuando yo termine esto en la computadora, jugamos? Entonces, buscar alternativas para no dañar al niño, para no ejecutar en él violencia física o psicológica. Entonces, ¿cuántas veces, la siguiente pregunta, se sintieron como Mariana? De hecho, quiero comentar algo, André. Wow, qué importante esto que estás conversando acá, porque en piloto automático estamos el 95% de las veces, y lo importante que es no solamente llevar a mi hijo a terapia, sino yo misma. Yo creo que en su libro Los 4 Acuerdos, Sí. don Miguel Ruiz habla de un ejemplo, una mamá que tenía un dolor de cabeza muy grande y su niña estaba cantando. Y ella le dolía tanto la cabeza, estaba cegada del dolor, que le gritó, cantas horrible, cállate, por favor. Y adorando a su hija, y esa niña dejó de cantar, y fue en su adultez donde, yendo a terapia, recordó ese episodio y creo que era una gran cantante. Entonces, muchas veces, evidentemente, si nos vamos desde el lado, no sé, viéndolo sin un ojo profesional, decimos, ay, pero ¿cómo esa mamá le va a gritar a ese hijo? Está en piloto automático, no es ni consciente de lo que está haciendo. Y cuántas veces como padres y a nosotros mismos pudiéramos tratarnos así. Entonces, qué importante esto que estás diciendo sobre la asertividad y el trabajarnos nosotros. Esto del mindfulness, vivir en el presente, te evita estar en ese piloto automático, porque y si hay alguien que tiene un superpoder para construir o destruir una persona, es mamá y es papá. Y es muy valioso. Claro que sí. Y entonces, ¿cómo de ser hijos con papás en piloto automático nos convertimos en adultos piloto automático? Porque entonces, así como esta impulsividad a la hora de responder o de atacar o de gritar, se va en mí desde la infancia, entonces grito, insulto de una manera rápida, de una manera sin control. Entonces, como estos patrones los voy llevando y los voy cargando en mi maleta. Y si no abro la maleta, si no me tomo el tiempo para abrir esa maleta y decir, esto no me sirve, con esto me hirieron, con esto tengo que trabajarlo en terapia, esto tengo que hablarlo con alguien porque entonces me carcomen. Si no nos tomamos el tiempo para, como dice Glaide, para trabajarlo de una manera asertiva con una persona profesional en salud mental, esto me va a acompañar siempre. Siempre me va a acompañar. Entonces, ¿cómo me enfrento al mundo en mi adultez? Cuando la crianza punitiva, la autoritaria, distorsionada y este tipo de crianza de golpes y gritos, ¿cómo me enfrento al mundo cuando la recibí? Entonces, quiero entonces que me digan a las participantes que tuvieron este tipo de crianza cómo se enfrentaron al mundo. ¿Con qué tipo de miedos? ¿Con qué tipo de inseguridad? ¿Con qué tipo de también pensamiento distorsionado? Creo que el miedo siempre estuvo muy presente en mí, para todo, para tomar las decisiones, no sé, y algunas veces pienso que si tú tienes mucho miedo para hacer las cosas, muchas veces te cuesta más conseguir las cosas que quieres. Es cierto. Y porque ese miedo te paraliza. Llega un momento en que te paraliza y no sabes qué hacer, lo hago o no lo hago, me conviene, no me conviene. Entonces pienso que a esta altura de mi vida, pienso que uno tiene que ser arriesgada y chao. O sea, te va bien, fenómeno, te va mal, bueno, te levantas y vuelves otra vez. Total, entonces vemos a niños que van creciendo y que en su adultez se enfrentan con miedo, con inseguridad, no quieren tomar decisiones propias, sino que entonces le dicen, no, mi amor, decide tú. O todavía llaman a papá y a mamá, no, ¿qué hago?
¿cómo lo resuelvo? Entonces, son personas que van postergando la toma de decisiones, personas que están muy propensas a caer en depresión u otro trastorno de la salud mental, y que es importante reconocer, para poder resolver estas heridas, necesito reconocer que las tengo. Necesito reconocer el modo de el tipo de crianza en la cual estuve, el cual mis padres me impartieron, para poder a partir de allí modificar, sanar, reconstruir y extinguir todo lo que no me funciona. André, quiero comentarte algo. Por ejemplo, en mi caso, por papá fui muy consentida, extremadamente consentida, un amor exagerado, que fue en la adultez y haciendo terapia donde me di cuenta. Yo pensé que siempre había sido muy afortunada por ser una niña tan amada. Y luego en terapia descubro que eso también deja una herida en la infancia, porque cuando crezco, mi subconsciente cree que todos me van a tratar como papá, y me van a amar y me van a adorar como papá. Y es cuando me enfrento a personas que no me tratan bien y eso me hiere. Me encontré muchas veces queriendo complacer en cosas que yo quería decir que no, y me costaba decir que no, porque quería que me amaran. Y para mí eso fue muy revelador, porque yo decía, no puede ser un papá que hasta queriendo dar tanto amor le hace daño a su hijo. Jamás por mi mente hubiese pasado que recibir tanto amor, porque era irse de un extremo a otro, también pudiera hacerme daño. Y considero importante comentártelo, porque para mí fue muy revelador, y gracias a terapia pude soltarlo, siendo adulta, psicóloga. Eso es importante charlarlo, y creo que obviamente todos en esta sala estamos de acuerdo con que no existen los padres perfectos y que no existe un manual para ser un padre perfecto. Porque somos seres humanos, porque nos equivocamos y porque aprendemos a través de lo que vivimos. Entonces, todos los extremos son malos. Creo que todos conocemos esa frase. Todos los extremos son malos. Y así como tú estabas buscando aprobación, estabas buscando amor, también le pasa a los niños del otro extremo de crianza punitiva, en donde ya no quieren más regaños, ya no quieren más golpes, quieren hacer las cosas bien y no saben cómo hacerlo, porque entonces quieren ganarse el amor de mamá y papá. Entonces son niños que también crecen buscando el amor de la pareja. No, no me dejes, no, ámame, por favor. Entonces vemos estos mismos patrones también en los niños, con los castigos corporales, con esta crianza autoritaria. Al igual que en los padres que son totalmente permisivos, que dan mucho amor, que no tienen límites sanos. Entonces vemos como dos pilares de polos opuestos que puedan hacer daño cuando no está canalizado de una manera adecuada. Entonces yo puse acá una frase de Jane que me encanta, y es: ¿de dónde salió la rara idea que para que un niño cambie hay que hacerlo sentir mal primero? ¿De dónde salió que hay que hacerlo sentir mal? Porque entonces le grito y lo castigo porque rompió el plato, cuando eso a mí como adulto también me pudo haber pasado. ¿De dónde yo tomé esta idea que debo gritarle y pegarle porque rompió un plato? ¿De dónde yo tomé esta idea y cómo, como sociedad, cómo tomamos esta idea que hay que castigarlo, que hay que golpearlo para erradicar una conducta que a mí no me gusta? Entonces yo siempre tengo este dicho para los padres, y es que en la paternidad hay muchísimo por enseñar, pero también hay todo por aprender. Okay. Entonces, de pronto, si tienen algunas preguntas o dudas. Yo, por ejemplo, pregunto, por ejemplo, en el caso de mi sobrino. Sí. Él está al tanto de que tiene ese problema, y de hecho me dice: yo no quiero tener hijos ni me quiero juntar con nadie porque tengo miedo de hacerle daño. Entonces vemos un chico. Él está consciente, ¿verdad? De que
tiene ese problema. Y yo le dije ya, estoy acá nueva, pero le dije, hay que buscar un buen psicólogo que te pueda ayudar con terapia a sanar esas heridas que tiene de tu niñez. Exacto. Porque entonces vemos un chico joven con tanto resentimiento, con tanta carga de ira, porque entonces no concibe la manera en que lo criaron, porque ahora de adulto logra entender el daño que le hicieron y el daño que entonces él ahora como adulto puede ejercer. Entonces sí es importante que acuda a un psicólogo lo más pronto posible para que le permita sanar eso que tiene dentro. Gracias, Andrés. Estoy buscando eso y me estoy asesorando para ver, tomarle un turno y yo misma Claro que sí. acompañarlo, ¿viste? Porque me preocupa su situación, porque realmente es un chico bueno, pero él sabe que tiene eso. Y de hecho dice que hasta el momento no se mantiene con pareja porque él dice que él no quiere hacerle daño a nadie y mucho menos va a tener hijos para hacerle daño. Y eso lo estamos viendo muchísimo en los jóvenes de hoy en día. Jóvenes heridos que no quieren cometer los mismos errores, entonces como consecuencia prefieren decir, no quiero hijos, no quiero pareja. Es cierto. No saben cómo enfrentarse a lo que tienen, al mundo en el que ahora están, en donde sus heridas todavía están abiertas, no saben cómo afrontarlo. Uh-huh. Sí, buscar el punto medio entre los dos pilares es, o sea, aprender eso es complejo. Yo trabajo en una escuela, tengo 525 alumnos. Wow. Veo mucho los dos extremos. Y tengo muestra gratis, tengo de todo para contarles. Chicos golpeados, que a veces ni nos enteramos, pero me parece que veo mucho más chicos sobreprotegidos últimamente. A lo mejor, como consecuencia de los golpes que hemos recibido en nuestra infancia, o el destrato, porque a veces no es golpe, pero para mí lo psicológico fue mucho más fuerte que los golpes. O sea, a mí me pegaban, pero más me dolía que le pegaran a mi hermano, por ejemplo, a mis dos hermanos varones. Tengo una cuarta hermana, o sea, somos 4, y la más chica jamás recibió un golpe, y dependía de cómo era cada uno. Los dos más rebeldes, más la ligamos. Y a lo mejor pienso que si fui golpeada ahora por no poner un límite o malcrio, no sé si está bien dicho, sobreprotejo, y también estoy siendo una mamá, estoy perjudicando a la crianza. No sé si me es peor. No que esté a favor de los golpes, por favor, pero veo mucha sobreprotección en los papás. Con este tema de que nos toca a las maestras, que nosotros no, viene un papá y dice, la maestra le dijo, o la maestra le hizo, o la maestra levantó la voz, tiene 30, si no levanta la voz nadie le escucha, y hay uno que, ay, la señorita levantó la voz, y viene el padre a reclamar que la maestra levantó la voz. Me pasa mucho eso. Mira cómo entonces van cambiando las cosas, ¿no? Estos jóvenes que sí se atrevieron a formar una familia, que dentro de sus patrones conductuales igual salieron adelante y ahora son padres. Estos miedos están allí. Aunque sean de una manera inconsciente, estos miedos están y están presentes a la hora de criar a sus hijos. Porque entonces lo sobreprotejo, lo malcrio, y no sé cómo colocar en una balanza lo que significa el significado de crianza en base al bienestar emocional, una crianza adecuada. Y que pienso que muchas veces no le ponen límite actualmente a los niños, ¿no?
porque pienso que siempre hay que ponerle límites. Te digo porque me pasa que llegan chicas jóvenes con niños y el niño está que juega con las rejas, las revienta a golpe, las puertas las golpean, se suben en los sillones, brincan, saltan, hacen todo. Claro, uno cuida sus cosas como uno que es una persona adulta, y entonces que te estén golpeteando las rejas, que las estén las puertas de madera, estén subiendo los sillones. Uf, yo tengo que respirar 24.000 veces para como aceptarlo, quedarme tranquila, porque de repente la mamá se puede ofender. Sí. ¿Entiendes? Entonces son cosas que yo algunas veces le digo, ay no, por favor, te puedes pisar una mano, va, cierro la reja y le paso llave para que no siga golpeando la reja o la puerta de madera. Entonces son cosas así que yo digo que yo también crié un hijo y había que ponerle límites. O sea, le decía, Dani, no hagas eso, bueno, lo vuelve a hacer, ya, te saco la tele, el Nintendo, todo de la habitación por una semana. Ese es tu castigo. No sé si lo hice bien, pero lo hacía de esa manera. Lo que más le dolía era lo que le sacaba. Entonces, era el Nintendo, era el juego, y por una semana, bueno, no tienes eso. Tienes que estudiar, yo te ayudo, siempre me sentaba con él a estudiar, y siempre me llevaba bien con él en ese sentido. Okay. Cuando me hacía algo que yo veía que no era lo más correcto, de hecho me pasaba que yo le decía a él, a la mujer no se le pega ni con el pétalo de una rosa. Siempre le dije desde que era pequeño. Y me acuerdo que una vez pequeñito, de 1 o 2 años, estábamos viendo una vidriera de juguetes y vino una niña y él le levantó la mano a la niña. Yo le dije, no, a las niñas ni con el pétalo de una rosa. A las niñas no, siempre cariño, besito y tratarla bien, pero nada de golpe, nada de golpe. Siempre le decía así a mi hijo pequeñito. Y la mamá me dice, ay, qué bien que lo estás criando, porque es muy difícil que consigas a alguien que que cría a los hijos que no pueden golpear a las mujeres, que no pueden. Y yo siempre le decía eso al Dani, y el Dani otra cosa que los niños, cuando piden algo y tú no se lo das, te hacen un berrinche en la calle, que en los centros comerciales, que todo el mundo se entera, ¿viste? Y yo al Dani le decía, Daniel, tú me preguntas a mí si tengo dinero. Si tengo dinero, te lo compro. Si no tengo dinero, no te lo puedo comprar. Entonces él me decía, ma, ¿tienes dinerito? Y yo le decía, no, no tengo dinerito. Bueno. Entonces, otra vez me pasó que una señora dice, ay, qué bueno que lo estás criando así, porque no hace berrinche ni nada, si no te preguntas si puedes comprarlo o no, porque si tienes dinero o no. Y le pasó que les regalaban lo que él quería en ese momento, la persona se los regalaba por él haberme preguntado si tenía dinero o no, ¿viste? Entonces, ese tipo de cosas me pasó con el Dani, claro. Yo tenía ese tipo de educación. El papá de mi hijo era muy de golpear, que de hecho tuve también problemas con él, que hasta le dije, vuelves a pegarle a nuestro hijo y te denuncio. Porque no estaba de acuerdo en que golpearan a los chicos. Okay. Nunca estuve de acuerdo con eso. Yo en la escuela les digo a los papás como si supieran, yo no soy ni psicóloga ni nada, son 30 años trabajando con niños, que en vez de sacarle... ¿Cómo? Eso es demasiado, 30 años trabajando con niños, eso te da una experiencia gigantesca. Sí. Que en vez de sacarle la Play, la tele, el celular, todo, los chicos ahora todo tecnología, que los premien. Entonces, si haces la tarea, te doy el celular. También lo aprendí de tanto hablar con psicólogas y con psicopedagogas de tantos años. Trato de que los papás que tendrían que tener una escuela para padres vayan viendo de negociar con los niños, actividades, sus cosas. Y es que mira cómo también la palabra disciplina, como lo dije al inicio, está bastante confundida con la palabra castigo.
que entonces nuestros padres al disciplinarnos nos castigaban y los padres de hoy en día nos quieren disciplinar porque yo no le quiero pegar a mis hijos. Cuando la palabra disciplina no tiene nada que ver con golpes, no tiene nada que ver con castigo, no tiene nada que ver con los gritos. Entonces, en la disciplina yo enseño y educo al niño. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el ejemplo que comentábamos ahorita, que me hablaban ahora de si mi hijo se portaba mal, yo le quitaba el Nintendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, como para tomar acción en el asunto, le quito un objeto de valor para el niño? Entonces pasa, y pasa en muchos hogares, que el modo de castigo es, no, cuando me dicen, no, yo no le pego, yo le quito las cosas. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? Hiciste esto, o sea, te portaste mal, no fuiste obediente, entonces yo te quito este objeto para que aprendas. Pero ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está la reflexión? ¿Dónde está el modelamiento? ¿En qué momento yo le digo a mi hijo en dónde hubo la falla? ¿En dónde hay que mejorar? Porque entonces también nos enfocamos mucho en, es que eres esto, eres esto, eres esto, y etiquetamos a los niños. Es que eres necio, es que eres grosero, es que eres desordenado, y lo etiquetamos, lo etiquetamos y lo etiquetamos. Lo etiquetamos, ¿y qué pasa con esa etiqueta? Que entonces el niño, como ya sabe lo que se espera de él, adopta ese rol. Y cuando yo le quito las cosas, el niño no aprende, sino que lo toma como, bueno, me lo quitaron porque hice tal cosa, pero no aprende el cómo modificarlo, el por qué debe modificarlo. Sí. Yo, por ejemplo, hablaba mucho o hablo mucho con mi hijo, y eso lo tengo desde que era pequeñito. Yo le decía mucho las cosas, aparte que es único hijo. Entonces era como que yo me dedicaba a decirle las cosas, lo que era bien, lo que era mal, y le decía, bueno, si no estudias y traes buenas notas y no sé qué más, bueno, el Nintendo sale de tu habitación. Y cuando me pedía un Nintendo más costoso, el último que había salido, yo le decía, bueno, tráeme buenas notas, estudia mucho, pórtate bien y te lo ganas. O sea, ese tipo de cosas yo sí lo aplicaba también. Sí, es importante entonces en la disciplina mantener esta comunicación abierta, porque entonces también tenemos hijos que no están hablando con papá y con mamá porque les tienen miedo, que no están relacionándose afectivamente con los padres, porque tienen miedo de cometer un error, porque tienen miedo de que lo regañen o que lo castigan. Sí, es cierto. Incluso, Andrea, hay una línea muy delgada entre en cuán importante es la manera de cómo hablamos. Por ejemplo, Suremi, estabas diciendo algo ¿Sí? que también se repite mucho. Se le dice a los niños, a las niñas no se les pega, a las niñas no se les pega. En automático, ¿qué estás diciendo? Que a los niños sí se les pega. O sea, no le pegas a las hembras, pero a los varones sí les puedes pegar. Entonces, cuando papá me pega, tiene justificación porque es un varón y yo soy un varón. Entonces, cambiar un poco conceptos que ya están obsoletos y que no los entendemos. Totalmente. Sino que cuando tú los escuchas, tú dices, ya va, a los niños, a las niñas no se les pega, no, a las personas no se les pega. No sé, sí, sí. En general, porque cuando tú me dices, a las niñas no, entonces a los niños sí. Es como que, y Sí. estamos conscientes de eso. ¿Sabes, Lady, que yo de eso le hablaba mucho a mi hijo por la cuestión de que él tuvo problemas una vez con un niño que era muy violento dentro del salón de clase. Él estaba en kinder, recuerdo. Y el chico se le tiraba siempre encima porque era como que le tenía bronca al Dani, y el Dani nunca se defendía, ¿viste? Nunca le llegó a golpear para nada. Porque era como que, claro, yo le había inculcado o le inculqué que cero violencia, cero golpes, cero pelearse con las personas. Entonces, una vez que pasó eso entrando al salón, estaba otro papá ahí que aguantó al otro chico
y le dijo, no, Erwin, eso no se hace, no puedes estar golpeando a los demás niños, ¿entiendes? No se le pega a nadie, le dijo el otro chico, porque vio la actitud violenta que tenía el otro niño con mi hijo. Y ya el nadie me ha dicho que este niño siempre le tiraba a golpear, pero mi hijo nunca tomó la decisión de defenderse, ¿entiendes? Y siempre lo canalizaba con la maestra. Porque está muy interesante eso, Andrea. ¿Hasta qué punto? Porque yo no soy especialista en niños. De hecho, ayer mi hijo me hizo una pregunta, me hizo un cuestionamiento y enseguida lo capté. Me dijo, mamá, cuando yo sea papá, a mis hijos, desde que estén pequeños, los voy a enseñar un deporte de defensa para que se defiendan en la escuela desde pequeños y no se dejen de otros niños. Y yo le digo, Ángelo, ¿en qué grado se metieron contigo y no te supiste defender? Mamá, dime, porque es que enseguida lo que está aquí sale. Lo que está acá sale, sí. Y me dijo, Lo que bueno, llevamos dentro siempre busca una manera de salir. me dice, ay mamá, que esto es muy difícil tener una mamá psicóloga. Yo no, hijo, yo te estoy psicoanalizando. claro. Pero sí, mamá, cuando entré al liceo, a veces se metían conmigo y le digo, no hay nada malo en ti, porque, pero claro, eso me cuestiona, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, si un chico se meten con otro, o sea, en la edad escolar que esté, para pelear se necesitan dos? Hay niños que vienen con valores y principios muy diferentes desde la casa, y si vienen de familias agresivas, golpeadoras, ellos van a querer hacer eso. ¿Hasta qué punto, Andrea, está bien que tu hijo se defienda o no pelee para evitar generar y caer en ese bucle de violencia? Eso a mí me generó duda. Digo, Mira que wow, eso tiene mucho que ¿hasta qué ver, punto? eso tiene mucho que ver con los límites. Cuando nosotros desde pequeños le vamos inculcando límites a los niños, pero que ellos también lo ejerzan. Porque entonces, mira, ¿sabes qué pasa? Que a nosotros nos encanta como papás y como adultos ejercer límites. Esto no es así, esto no está bien, pero no dejamos que el niño tenga límites con nosotros, porque somos los adultos, estamos en una crianza adultocéntrica, yo sé lo que hago, yo mando en el hogar. Y cuando ellos ejercen los límites, también nosotros le ponemos un parado, como quien dice. Entonces, cuando nosotros como padres somos esa fuente de apoyo, cuando somos esa fuente de confianza, el niño de una u otra manera nos va a decir, mamá, esto me pasó en clase. Entonces los adultos, porque para la resolución de conflictos, ellos no están capacitados. Cuando un niño tiene resolución de conflicto a los 6 años, a los 7 años, eso le corresponde a papá y mamá, eso le corresponde a la institución, eso le corresponde a la maestra. Claro. Que pasa muchísimo, ¿por qué? Porque entonces en las aulas hoy en día son 40 niños en una sola aula. Ahí vemos el déficit, o sea, esta controversia educativa que tenemos hoy en día y en cuanto a la calidad de educación, en cuanto a la calidad de protección contra el niño y la niña. Porque entonces, claro, creemos que el conflicto lo deben solucionar los niños, pero no es un problema de los niños. Es un problema del hogar y de la institución, en donde yo debo darle esta confianza al niño para que diga, no me trates así, no me gusta que me trates así, porque él también tiene la confianza de decirlo a sus padres. No, papá, no me gusta esta comida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Te vas a comer toda la comida. Entonces allí su voz, su pensamiento y su criterio lo matamos como niños. Entonces, cuando nosotros en la casa somos partícipes de, te lo comes todo. Mamá, no me quiero poner esta ropa. Te vas a poner esa ropa. Sin explicarle al niño el por qué, porque entonces somos papás que no explicamos, es sí porque sí. Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, porque yo mando. Entonces, ¿qué le estamos inculcando al niño?
¿Qué le estamos inculcando? Y es bastante complicado entonces que él, en su día a día, en donde está con sus iguales, en su colegio, logre dar su opinión, poner sus límites y logre defenderse. Porque si nosotros estamos matando esa toma de decisiones, esos pensamientos, esas creencias en ellos, porque soy yo el adulto y soy yo la que mando, y estamos pues en una crianza adultocéntrica, entonces el niño como consecuencia no se va a saber defender en el colegio. Y de repente cae en lo sumiso, ¿no? Cae en lo sumiso y el niño que está siendo violentado cae en la violencia en el colegio. Te digo porque mi hijo desde pequeño, que estaba en kinder, nunca le gustó disfrazarse. Él me decía a mí, para la época de carnavales, que le decían que todos los niños tenían que ir disfrazados al colegio, me decía, yo no voy a hacer el ridículo, que él no iba a hacer el ridículo, así me decía. Y yo llegaba y le decía, bueno, Dani, si tú no quieres disfrazarte, no. Entonces iba, él estudiaba en un colegio de monjas, y yo le ponía un jean, una camisa de cuadro, que a él le gustaba, y yo le dije, bueno, ahí se supone que eres un vaquero, qué sé yo. Pero las monjas me preguntaban, y la maestra, ¿por qué no vino disfrazado? Porque todos los demás iban con disfraz que si de Superman, y no sé qué más, hombre araña, todo. Y yo le dije, no, mira, a él no le gusta disfrazarse. Y no lo voy a obligar a ponerse algo que él no quiere. Claro, total. Tan sencillo como eso. Y Daniel nunca se disfrazó porque no le gustaba, no le gusta. Y siempre me dijo, yo no voy a hacer el ridículo, como me decía cuando era pequeño, y después de grande me decía, yo no voy a hacer el ridículo, me decía. Entonces, yo nunca lo obligué a que él se disfrazara si a él no le gustaba. Eso yo se lo respeté. Al menos pienso que él tenía personalidad, o tiene personalidad. Es súper. Sí. Me gusta esto, la verdad que aprende uno muchísimo. Gracias, Andrea, y gracias, chicas. Bueno, es un placer para mí poder conversar este tipo de temas que son importantes y que, por ejemplo, en el ejemplo que dabas, Glaide, el tema de la educación es bastante complicado porque siento que como profesionales en salud, como padres, porque también soy mamá, no tenemos tanto apoyo de la institución, porque entonces venimos con esta propaganda del bullying en donde la víctima solamente es quien la recibe y estamos culpando y juzgando a quien la ejecuta, en donde el que hace bullying también necesita salud mental, o sea, está pidiendo a gritos ayuda. Claro, el maltratador fue maltratado. El maltratador necesita ayuda, necesita límites y está pidiendo a gritos ayuda. Entonces, las instituciones, lastimosamente, no están dando este apoyo emocional, no están dando este apoyo psicológico en los niños. Y no sé si se dan cuenta que antes la escuela para padres era tan común, o sea, los papás se cansaban, era como que otra vez al colegio con un psicólogo. Sí. Hoy en día ya no se habla tanto de la escuela para padres. Hoy en día los colegios no están impartiendo esta información vital para la crianza de los niños y creo que es algo que debemos retomar y debemos exigirle a las instituciones en donde nuestros hijos están. Los colegios, las instituciones, al menos que sean privadas, siendo privadas también, responden a una bajada ministerial que viene de la política gubernamental. Te lo digo porque yo no puedo dar escuela para padres en la escuela porque el ministerio me dice qué puedo hacer y qué no puedo hacer. No está, o sea, en exigirle, ya te digo, si es una entidad privada y lo pueden hacer, bueno, ahora yo trabajo en escuelas estatales en Argentina, en las grandes ciudades las escuelas estatales no funcionan como deberían, tienen algunos déficits, pero en las pequeñas ciudades, yo vivo en una ciudad pequeña, sí funcionan.
muy bien. Cuando se habla de educación o de lo que los educadores hacemos y dejamos de hacer, yo salgo a la defensiva, porque trabajamos, por ejemplo, con respecto al bullying, no todos, pero personalmente me ocupo de cada caso. A lo mejor sí, que lo estoy aprendiendo, hago hincapié en el maltratador. No pensé eso de que estaba pidiendo atención, lo estoy aprendiendo ahora, porque siempre hice la intervención como desde la lógica, no conversamos entre todos, siempre se hace muy como general. Si tengo 30 alumnos, un grupo contra otro grupo, bueno, de cómo tiene que ser el comportamiento, qué es bueno para su vida, qué es bueno para su futuro, en general. Pero nunca había pensado que por lo general son líderes negativos y no lo había pensado así. Por eso estoy acá y aprendemos todos los días, ¿no? Pero bueno, depende de dónde. Del contexto y del entorno. El contexto. Sí, de hecho, hay una igual que historia. Lo que nos ordenen hacer. Sí, wow, qué sujeto, que pensé que podías tener la iniciativa de promover no, bueno, esa parte no la manejo. Hay una historia de una tribu, no recuerdo el nombre de las tribus, donde cuando una persona hace algo indebido, la colocan en el centro y todos se colocan alrededor. Y cada uno refuerza cada cosa positiva que tiene esa persona. Y decimos que las tribus, que nosotros somos civilizados. ¿Sí? Qué hermoso. Se supone que los civilizados ya salimos de las tribus. Entonces, es eso, es reforzar, porque si yo voy a reforzar el daño que hay en ti y lo inadecuado que hace es que logro. Es como las cárceles, o sea, se supone que son correccionales, pero ¿qué corrigen? Ahí es donde yo voy, ¿viste? Que yo me doy cuenta que en vez de nosotros resaltar lo bueno, las virtudes de cada persona, lo bueno que resalta en ese ser humano, resaltamos lo malo. Yo, por ejemplo... Siempre tiene más peso, es cierto. Con mi familia, siempre les digo, no hablemos de lo malo de cada quien, hablemos de lo bueno de cada uno de nosotros, de lo que tenemos bueno, de lo que hacemos de bien, o sea, y lo malo vamos a echarlo a un lado. Yo con mi familia, cuando me uno con mis hermanos, que nos reunimos y van a decir algo, yo digo, no, cero eso, cero hablar de lo malo, vamos a hablar de todo lo bueno de todos. Porque es algo que yo me he puesto a leer y pienso que sí, porque es como que cuando tú ayudas a una persona, la ayudas todo el tiempo, y una vez la dejaste de ayudar porque no pudiste, entonces te recuerdan por esa única vez que tú no le pudiste ayudar, sino, y nunca resaltan todo lo bueno que tú hiciste antes por esa persona, ¿entiendes? Es lo que yo observo en muchos casos. Y no sé, siempre trato de visualizar lo bueno de que hay en cada uno. Eso es importante, sin duda alguna. Y también en el caso de estos niños que vemos como negativo cuando quieren llamar la atención. Entonces vemos, no, déjalo tranquilo que eso es lo que quiere, es llamar la atención. Claro, está llamando la atención el niño porque no sabe gestionar sus emociones, no sabe cómo afrontar el problema. Entonces, ¿cómo no quieres que llame la atención? Entonces, al verlo de una manera negativa, el niño escucha, ay no, déjalo, ni le pares, porque quiere llamar la atención. Entonces, ¿cómo va a gestionar el niño el problema que está teniendo? Si no llama la atención, si llama la atención es porque él no sabe cómo afrontar el problema el que está pasando. Y que necesita algo está pasando, ¿no? Que él está llamando la atención. Exacto, entonces siempre en la sociedad lo hemos visto como negativo. Hay papás que lo ven de una manera inadecuada.
Porque entonces, no, déjalo tranquilo ahí en el piso que llore porque eso lo está haciendo por llamar la atención. Claro, evidentemente está llamando la atención porque te necesita como papá. Necesita que ejecutes tu rol de adulto y que lo ayudes a gestionar sus emociones. Incluso al reprimirlas, no llores porque te voy a pegar para que llores más. Yo no sé si hoy día eso se sigue usando. Sí, muchos lo usan. En mis años se usaba. Yo soy mamá de chicos ya grandes y no sé si hoy día, tú estás llorando, yo te voy a dar motivo para que llores más. Wow, es increíble. Yo quiero agradecerte, André, por este tema fabuloso. Yo trabajo con adultos y es increíble cómo cada concepto y cada tema de la infancia toca elementos del adulto. En mi caso es la planificación, productividad, y todo viene de la infancia, porque somos, siempre lo digo, que somos como un edificio gigante que puede tener las mejores panorámicas, los ascensores más modernos, pero las bases vienen, la profundidad, la solidez, porque cualquier brisa fuerte derriba cualquier edificio. Entonces, es increíble con todo lo que yo me consigo en un adulto cuando a veces le cuesta mucho cumplir sus objetivos. Y resulta que me encuentro con un niño herido de la infancia, porque no era escuchado, porque era reprimido, porque, bueno, todo esto de lo que acabas de hablar, y se cree que no, esto es para quienes tienen niños, esto es para quienes trabajan con niños. No, es increíble. O sea, todo este contenido he visto tan claramente porque lo he llevado al adulto, lo he llevado a los clientes y pacientes que tengo, y me has abierto una brecha interesante para entonces unificar los conceptos que ya como adultos tienen mis pacientes, incluso yo misma, porque he hecho es el conocernos, ese autodescubrimiento. ¿Por qué a mí me cuesta tal cosa? Pero ya va, ¿cómo era mi infancia? Wow, para mí ha sido muy revelador. De verdad que un tema lindo, interesante, que da para mucho más tiempo. Yo quiero agradecerte a ti el tuyo, valoro mucho esto, sé que estás bastante ocupada, los domingos igual ustedes están aquí, los domingos son para organizar, recoger, armar, hacer tantas cosas. Y es muy importante siempre nutrirnos, aprender y cuestionarnos. Cuestionar y pensar, ya va. Andrea dijo esto, porque yo me estoy poniendo, llamándole la atención a mi esposo, estoy como peleona. Estoy haciendo un llamado de atención. Me voy a la niña. ¿Qué quería la niña? Ay, yo quiero un caramelo. Y mi papá cuando no me lo daba, yo lloraba. Entonces tú dices, ya va, estoy en modo, ¿qué estoy haciendo? No, por aquí no es. Entonces, qué rico. Gracias porque todo suma y la idea es esta, que podamos vivir vidas plenas, sanas, lo más sanas posible, no perfectas, pero sí excelentes. Gracias, mi Claro André, que gracias. sí. Muchas gracias a ti, Glaide, por la invitación. Este tema, pues, es mi día a día en el trabajo y siempre me ha encantado dar a conocer que existe una manera adecuada, una manera sana de educar, de criar a nuestros hijos y qué importante como adultos reconocer estas heridas que tenemos para poder sanarlas, para poder romper con ese patrón y no llevarla a la crianza de ahora de nuestros hijos. Muy bien. Bueno, yo también les doy las gracias a Glaide, a Andrea, de verdad, Silvana, la verdad que esto me sirvió de mucho aprendizaje, aclarar cosas, y todos los días estamos en un constante aprendizaje y esto me suma, es lo importante. Y la verdad que, bueno, le doy las gracias a todas y que se sigan haciendo. Y bueno, espero seguir en el grupo y para seguir avanzando. Claro que sí, Suremi, muchas gracias por estar acá. Sí, yo también quiero agradecerles porque me encantó y como les decía recién, seguimos aprendiendo todos los días, ¿no? Claro que La sí, vida es un Silvana. aprendizaje. Gracias, André, y gracias, Glaide. Un abrazo para todas, feliz tarde, feliz domingo. Feliz domingo. Igual, que estén bien. Nos vemos en la próxima. Vale. Nos vemos. Chao, chao. Chao.